Listo, comenzamos. Sabemos que el judaísmo es una religión monoteísta. Entonces comenzamos a hablar del judaísmo, ya propiamente vamos a entrar en el concepto como tal, en la doctrina, en la historia un poco, a grandes rasgos acerca del judaísmo. Fíjense que es la más antigua de las tres religiones monoteístas, de las tres grandes religiones monoteístas, que en este grupo se incluyen al cristianismo, al islam y por supuesto al que estamos hablando, el judaísmo. Las tres son originadas en Medio Oriente, ¿sí? Y a las tres se le llaman abrahámicas, todo debido a su origen. Y su origen es desde el patriarca Abraham. Si nosotros recordamos las palabras de Ariel, Ariel nos hablaba además también de que el judaísmo se considera una religión semita por uno de los hijos de Noé, que es Sem. Y Sem es el que engendra toda la genealogía anterior a Abraham. Y por eso nosotros consideramos el judaísmo como una religión abrahámica. Ahora, de las tres grandes religiones monoteístas, cristianismo, islam y judaísmo, es el judaísmo la que cuenta con el menor número de fieles. Segunda pregunta. Nos están preguntando cuál de estos libros nos habla acerca del origen, de los comienzos del mundo. Y ustedes muy bien respondieron, la inmensa mayoría, que la Torá. La Torá es sumamente importante dentro del judaísmo. Torá, precisamente la palabra como tal, significa ley. Y está muy claro de que significa ley porque contiene eso, la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Y cuando se habla de patrimonio identitario, ustedes también recuerden todas las palabras de este Ariel cuando él todo lo que decía lo mediaba por la Torá. Es decir, que todo lo que él hablaba o expresaba era porque estaba consignado en la Torá. La Torá es el mismo Pentateuco cristiano, ¿sí? Entonces, por ser el mismo Pentateuco cristiano, ¿sí? Nos habla de todo lo que está relacionado con el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 libros que componen la Torá. No se llaman de esa misma manera. Eso es una cosa también muy interesante. El Génesis no se llama Génesis en la Torá, sino que tienen unos nombres específicos, estos 5 libros relacionados con la primera palabra que hay en el Génesis, la primera palabra que hay en el Levítico, la primera en el Éxodo, la primera palabra que hay en el Levítico. Entonces, así como el Pentateuco en el judaísmo no se llama Pentateuco, sino Torá, lo mismo estos otros 5 libros no tienen esos mismos nombres, son los mismos, pero no tienen esos mismos nombres, sino que son los nombres hebreos, ¿sí? De cada una de esas, de los comienzos de esos libros. Según la tradición judía, la Torá involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel. Fíjense que esto va muy en contrario a lo que es el cristianismo, porque para nosotros es insuficiente la Torá, es insuficiente el Pentateuco, sino que nosotros la revelación plena la descubrimos en la persona de Jesús. En cambio, para ellos, todo lo que esté consignado en la Torá ya es la revelación plena, ya es la enseñanza de Dios para ellos como judíos. Muy bien. Fíjense que esta es de las preguntas que no todos puede que conozcamos, ¿sí? Porque no lo nombramos la clase pasada. ¿Cuál de estos libros tiene sabiduría judía y leyes judías importantes? Si bien es cierto, la Torá
tiene, por supuesto, las leyes. Digamos que la sabiduría, junto con las leyes, una redacción de cualquier cantidad de trabajos eruditos, los tiene, es el Talmud. Junto con la Torá, hace parte de un libro que los judíos lo tienen allí como de los más importantes. Entonces, ¿qué es esto del Talmud? Es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, ¿sí? Es como si nosotros habláramos un poquito, haciendo la comparación con el cristianismo, de las encíclicas del Papa, de todas las enseñanzas, el magisterio que nosotros hablamos, que digamos que no son libros o escritos que hacen parte del compendio de la Sagrada Escritura, pero que para nosotros son sumamente importantes. Bueno, lo mismo sucede para el judaísmo. Para el judaísmo, allí al lado de sus escrituras sagradas está el Talmud. Lo que pasa con el Talmud, que no sucede con el magisterio de la iglesia cristiana, es que para nosotros como católicos ese magisterio se va aumentando, se va renovando, se va actualizando. Los papas año tras año van produciendo, los obispos, etcétera, ¿sí? En cambio, el Talmud es una obra ya cerrada. El Talmud se elaboró entre el siglo III y el siglo V, ¿sí? Y hace parte de esas discusiones rabínicas o de esas explicaciones rabínicas, ¿sí? Acerca de las tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas alrededor de lo que fue la Torá. Es muy, muy interesante el Talmud y hace parte también dentro de la enseñanza religiosa judía como un libro que está allí en una obligatoria lectura. ¿Listo? Fácil. Claramente quien guió a los hebreos, al pueblo israelita fuera de Egipto, fue Moisés. Y es que la figura de Moisés es muy, muy importante dentro del judaísmo, ¿sí? Es más, es tan importante que para el judaísmo, quien escribe la Torá es el mismo Moisés, que la Torá fue dictada por Dios a Moisés y él la escribe, ¿sí? Por eso es una figura, la de Moisés, de obligatoria referencia, porque es el profeta más importante para el judaísmo, ¿sí? Es el liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado por Dios de entregar la ley escrita, ¿sí? Fíjense que para nosotros Moisés efectivamente también es sumamente importante, porque para nosotros Moisés es una anticipación de la persona de Jesús, ¿sí? En cambio, para el judío, si bien es cierto, es muy importante, no tiene que ver con la persona de Jesús por obvias razones ya vistas, sino que se trata de un profeta, se trata de un liberador, se trata de quien escogió Dios para la escritura de la Torá y quien se la presentó a todo el pueblo. Según los rabinos, además, también todos los dichos de Moisés fueron más adelante codificados o recogidos en la Mishnah, ¿sí? Que también hace parte dentro de la cultura judía de obligatoria lectura. Entonces, fíjense que venimos hablando ya no solamente de la Torá, sino que ya hablamos también del Talmud y ahora estamos nombrando la Mishnah. Y la Mishnah es esa ley oral, es decir, eso que compartió de modo hablado Moisés con el pueblo que fue liberado de Egipto. Imposible, pues, muy fácil. Pero de acuerdo a la tradición, ¿cuántos mandamientos recibió Moisés de Dios? 10. Miren, ¿y qué tenemos que hablar acerca de los mandamientos y de su importancia para el pueblo judío? ¿Sí? Para el pueblo judío, los mandamientos definitivamente son sus principios éticos. Ojo con la palabra ética, ¿sí? Porque la palabra ética bien conocemos que está haciendo referencia a las costumbres, a las tradiciones,
a los comportamientos, al discernimiento de las actitudes buenas o malas. Es decir, que hay un principio, ¿sí?, frente a la ética o al comportamiento judío desde los mandamientos. Y también son de adoración. ¿Por qué? Porque adorarás al Señor tu Dios, ¿sí?, como único, etcétera. Y todo ese reconocimiento de ese Dios uno al que hay que adorar hace parte del principio de adoración importantísimo en el judaísmo, ¿sí? Aparece lo del guardar el día de reposo, el famoso Shabbat o sábado, ¿sí? Como las prohibiciones en contra de la idolatría, asesinato, robo, deshonestidad, adulterio. Para nosotros como cristianos, los mandamientos también son sumamente importantes. No hay catequesis de preparación, inclusive a la misma confirmación, en la que no se hablen de los mandamientos. Pero claramente nosotros resumimos los mandamientos desde lo que nos dijo la persona de Jesús, ¿sí? Que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si tú amas, no robas, no matas, no eres deshonesto, etcétera, ¿sí? Entonces, los mandamientos son un referente sumamente importante dentro del judaísmo y de los cuales nosotros hemos recibido una herencia, ¿sí? Pero al mismo tiempo, pues ellos lo ven como un principio ético y de adoración. Nos acordamos entonces de que qué fiesta es conocida como, como el Festival de las Luces o el Festival de Luz o de la Iluminación. Es el Hanukkah, ¿sí? Nos lo hablaba también Ariel la vez pasada. Hanukkah no nos lo dijo Ariel, pero sería muy interesante también que supiéramos que la palabra significa dedicar o inaugurar, ¿sí? ¿Y por qué significa eso? ¿Cuál es la referencia explícita? Y es que en Hanukkah los judíos recobraron el control de Jerusalén y reinauguraron el famoso templo. El templo, recuerden que lo construyó Salomón, pero que el templo pasó por cualquier cantidad de vicisitudes y destrucciones, ¿sí? Pero la reinauguración de este templo, ¿sí?, fue en una fiesta que ellos luego empezaron a vivir llamado Hanukkah, que es un tiempo de milagros. A mí me gustó mucho cuando Ariel nombró Hanukkah como tiempo de milagros y hablaba de tiempo de milagros porque la tradición habla de ese milagro que él también nos contaba, en el que pudo encenderse el candelabro del templo durante 8 días consecutivos, siendo que había una poquísima cantidad de aceite. Entonces, el milagro se dice esto de que se pudo mantener encendida estas luces, ¿sí?, dentro del candelabro del templo, y que eso fue un verdadero milagro. Entonces, los judíos asumen Hanukkah como el tiempo de milagros. Si bien es cierto, es una de las fiestas más conocidas y, digamos, es por su particular vistosidad que tiene la fiesta, ¿sí?, no es la fiesta más importante de los judíos. Ya enseguida veremos cuáles son de las fiestas más importantes para ellos. Menorá es la menorá. ¿Qué es esto de la menorá? La menorá es este candelabro o lámpara de aceite de 7 brazos, propia de la cultura hebrea, descrita en el Éxodo. Imagínense, muchachos, que esta lámpara no es un uso así como contemporáneo o algo por el estilo, sino que esta lámpara ya tiene su descripción desde el Éxodo. El Señor indica cómo debe ser el candelabro para que esté en el templo, ¿sí? Se trata de uno de los objetos rituales más importantes del judaísmo, por eso no lo podemos perder de vista y podemos identificar esa menorá como uno de los grandes símbolos del judaísmo. Por supuesto, el símbolo del judaísmo por excelencia, no lo habíamos dicho, pero lo podemos decir en este momento, es la estrella de David, una estrella que tiene 6 puntas, ¿sí? Pero junto con la estrella de David hay otros tantos símbolos importantes. El más importante es la estrella, pero otro
de estos símbolos importantes es este, el menorá. Se le considera también uno de sus símbolos más antiguos. Una cosita que quiero aclarar. En Hanukkah no se enciende propiamente ese menorá que están viendo en pantalla, porque ahí en pantalla están viendo un menorá en donde se pueden colocar 7 velas. Recuerden que la celebración de Hanukkah dura 8 días, ¿sí? Entonces, como dura 8 días, cada día se enciende una vela, a excepción del primer día, porque en el primer día se enciende la vela central y una de las velas que está en el menorá de Hanukkah. Entonces, el menorá de Hanukkah tiene 9 brazos, porque se encienden 2 velas el primer día y en el resto de días se va sumando una vela. Entonces, la menorá de Hanukkah tiene 9 brazos, pero la menorá descrita en el Éxodo y que es símbolo del judaísmo es esta que ven en pantalla, que es de solo 7 brazos. Muy bien, Dreidel, así es. Pues el dreidel es este. El dreidel verdaderamente es bonito porque hay muchas formitas, colores y tal. Y es un juego, dice cada lado de la perinola, ¿sí? O del trompo, no sé, tiene una letra del alfabeto hebreo. Está Nun, que lo ven allí, que es la primera que allí aparece. Está Gimel, que la letra Gimel no se ve, es la que está como más atrasito del segundo trompo. Está la letra Hei, que es la que se ve en el trompo de atrás. Y está la letra Shin, que es la que aparece de segunda en esta imagen que está allí. Y juntos forman el acrónimo Nesgadol Hayasham, que significa un gran milagro ocurrió allí. Curiosamente, los dreidel que venden propiamente en Israel le cambian una de las letras. Ahora no recuerdo cuál es el de las letras, cuál de las 4 letras es la que cambian del alfabeto hebreo, no recuerdo cuál es la que es. Pero bueno, el hecho es que cambian una de las letras porque no es un gran milagro ocurrió allí, sino un gran milagro ocurrió aquí. Entonces, los dreidel comprados en Israel tienen una cuarta letra distinta porque el acrónimo traduce un gran milagro ocurrió aquí y los dreidel vendidos fuera de Israel es un gran milagro ocurrió allí. Y por supuesto, pues el dreidel se refiere al tiempo de milagros o la festividad de los milagros o de las luces celebrado en Hanukkah. Por eso es que tradicionalmente se juega dreidel es en Hanukkah. Ok, esta es de las que no conocíamos. El año nuevo judío es el Rosh Hashanah, muchísimo más importante que el Hanukkah, es esta fiesta del Rosh Hashanah. Es el año nuevo judío, ¿sí? Y de acuerdo con el calendario judío, conmemora la creación del primer hombre como está narrado en la Torá. Imagínense, el Rosh Hashanah recuerda la creación de Adán y Eva. Y el Rosh Hashanah, junto con otra festividad que vamos a ver más adelante, son las 2 festividades más importantes dentro del calendario judío, ¿sí? Entonces, como para que no perdamos de vista que este año nuevo judío además no coincide con el 31 de diciembre, 1 de enero cristiano que nosotros manejamos, sino que ese año nuevo se suele mover, pero normalmente no pasa de entre los meses de septiembre y noviembre. Allí septiembre, octubre, noviembre suele celebrarse el Rosh Hashanah.
Muy bien, el shofar, que es este famoso shofar, es un cuerno. La madre de Sísara, Sísara es un guerrero del Antiguo Testamento. La madre de Sísara lloró 100 lágrimas cuando su hijo no regresó, ¿sí? Los judíos, para el mismo Rosh Hashanah, tocan 100 veces el shofar y tocan 100 veces el shofar recordando el llanto de la madre de Císara. Císara, a pesar de que parece que suena femenino, es un guerrero, es hombre, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué recuerdan a la madre de Císara? Porque es que cuando ella se asoma por la ventana, recibe una visión del futuro. Y esa visión del futuro es que su descendencia cambiará su rumbo y enseñará la Torá, ¿sí? Es decir, que serán conversos, serán personas buenas, serán personas que guardarán y enseñarán la Torá. De alguna manera se quiere recordar con el shofar de que comienza un nuevo año. Es como si habláramos nosotros para el mundo actual cuando hacen esos propósitos de año nuevo. Bueno, algo similar sucede como en el judaísmo, pero lo hacen desde la experiencia de este personaje de la Torá, que es la madre de Císara, que lloró 100 veces porque su hijo nunca regresó, pero ella se asomó por la ventana y se asomó por la ventana con esperanza de que su descendencia, sus hijos, cambiarán su rumbo y enseñarán, guardarán, vivirán la Torá. Es una cosa muy linda, a mí me pareció sumamente interesante porque de alguna manera el shofar está diciendo, es un nuevo año, vivámoslo con esperanza, cambiemos nuestro rumbo, guardemos, enseñemos la Torá. Entonces el shofar es ese cuerno que tiene distintas formas en distintas fotos que creo que lo han visto. La Pascua, para los que no saben cómo se decía en inglés, Passover. Listo, el Pesaj, ¿sí? El Pesaj o Pascua judía o Pascua hebrea, ¿sí? El pueblo hebreo ve el relato de la salida de Egipto como el hito que marca la conciencia de los descendientes de Jacob, con su identidad entendida en términos de nación libre y provista de una ley. Mucho cuidado con esto que aparece aquí. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que a lo mejor asociamos mucho a los judíos con el Hanukkah, pero por lo vistosa que es la celebración, pero no porque sea de las más importantes. Ya nombramos una muy importante que es el Año Nuevo Judío, que es el Rosh Hashanah, y ahora vamos a nombrar otra muy importante que es el Pesaj y también está por encima del Hanukkah como celebración importantísima dentro del judaísmo. Se celebra entonces la Pascua judía como esa salida de Egipto, ese éxodo que se relata pues en este libro del mismo nombre, ¿sí? Liderado por Moisés, ¿sí? Y allí ellos adquieren su identidad como pueblo precisamente por todas las vivencias que tuvieron con el Señor Dios de cercanía, de fidelidad, pero al mismo tiempo también de traición y de rechazo. Todo lo sucedido para que ellos adquirieran una identidad como pueblo de Israel, como pueblo judío, todo eso sucedió fue en la vivencia de la Pascua. Por eso es una celebración sumamente importante. Entonces, la importancia del cordero, muchachos, dentro del judaísmo, que hace que nosotros más adelante entendamos un poco mejor la expresión cordero de Dios que asociamos con la persona de Jesús. Los hebreos tenían gran aprecio por el cordero, por su aprovechamiento de la carne, la lana y la piel. Es decir, era un animal que solía tenerse mucho. Por eso el pastoreo hace parte de las actividades más importantes para el pueblo hebreo. El cordero es considerado animal puro o kasher, ¿sí? Y se puede comer en la religión judía. ¿Se acuerdan que Ariel nos contaba de que hay alimentos puros e impuros?
pues el cordero hace parte de los animales más puros dentro del mundo judío, pero además de los animales considerados como una bendición que ha enviado Dios sobre el pueblo por todo lo que se puede aprovechar de él. Entonces el cordero sin mancha o el cordero sin defecto fue el que se utilizó para poder manchar las puertas de las casas del pueblo hebreo en el momento de la última plaga. Por supuesto, muy bien. Yom Kippur, así es. Sí, muchachos, entonces Yom Kippur es uno de los días más sagrados del año judío y con Yom Kippur terminamos los tres grandes días, ¿sí? Dentro del calendario judío de las tres grandes fiestas. Repito, Rosh Hashanah o Año Nuevo Judío, Pesach o Pascua Judía y ahora Yom Kippur o día de expiación, perdón y arrepentimiento, o simplemente día de arrepentimiento, ¿sí? El Yom Kippur son 10 días que culminan con el sonar del shofar. Ya no nos perdemos, ya entendemos todas estas palabras y sabemos que el shofar es el cuerno este, que marca la conclusión del ayuno. Muchachos, el Yom Kippur hace las veces de una mini cuaresma, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque nosotros vivimos la cuaresma 40 días. El Yom Kippur es una celebración o de los días son días sagrados que duran 10, ¿sí? Y es muy estricto con respecto al ayuno, con respecto a la forma en la que se vive. Resulta que tanto el Rosh Hashanah como el Yom Kippur están unidos, ¿sí? Y en medio de ellos están esos 10 días en donde se vive un estricto ayuno, un día de arrepentimiento. Y curiosamente a esos días se le llaman los días terribles o los días temibles, porque Dios durante esos días está juzgando los corazones de los judíos. Curiosamente hay algo muy bonito allí y es que Dios está mirando y juzgando el cumplimiento de los judíos hacia la Torá, hacia la ley, pero no está juzgando cómo se ha comportado cada judío con su prójimo. Es deber de cada uno arrepentirse de corazón ante los daños hechos con su prójimo, ¿sí? Durante esos días, porque eres tú mismo el que puedes juzgar tu relación con el otro y sanarla. Dios, mientras tanto, solamente juzga tu corazón en tu cumplimiento de la ley. Y eso se hace durante el Yom Kippur. Y por eso se le llaman días terribles o días temibles, porque dependiendo de eso, recuerden que los judíos también ven su abundancia o su prosperidad en relación con sus comportamientos y la bendición que reciben de Dios. Entonces, como está en el principio del año, el Rosh Hashanah, unido con el Yom Kippur en esos 10 días, entonces dependiendo cómo Dios ha juzgado tu corazón durante ese tiempo, te irá en el año. Muy bien. Los rabinos, muchachos, ¿qué tenemos que hablar de los rabinos? No perdamos de vista que los rabinos entonces son los maestros expertos en la ley judía y en la interpretación de la Torá. Son los jefes espirituales de las sinagogas, que son los templos judíos. Miren qué cosa tan interesante. Los rabinos necesariamente para ser rabinos deben estar casados. Pero aparte de estar casados, deben hablar hebreo y algo de arameo. Y hay algo más curioso que no lo puse allí en la diapositiva o en este slide, y es que los rabinos tienen que aprender algunas de las habilidades antiguas propias de los rabinos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la famosa y clásica circuncisión, por ejemplo, tiene que saberla el rabino. Y así otras tantas prácticas que existen de los rabinos del Antiguo Testamento, ellos deben conocerlas.
Si las practican o no ya depende del servicio que presta el rabino, porque lo que es esencial es que sea una persona experta en la Torá y su interpretación para las exhortaciones dentro del mundo judío. Ok, así es, Jerusalén. ¿Qué podemos decir de Jerusalén, muchachos? Hay algo muy interesante en Jerusalén y es que Jerusalén es un sitio verdaderamente sagrado, tanto para los judíos como para los cristianos y para los musulmanes. Pero uno se pregunta, ¿y qué mayoría vive allá en Jerusalén? La mayoría de los que viven en Jerusalén son los judíos, ¿sí? Si bien es cierto, hay comunidades cristianas y musulmanas muy grandes, amplias y con bastantes también ocupaciones dentro de Jerusalén, curiosamente la mayor parte de los que habitan en Jerusalén son judíos. Es la más sagrada de las ciudades del judaísmo, epicentro espiritual del pueblo judío desde el siglo X antes de Cristo, porque fue escogido como el sitio en el que se construyó el famoso templo. Ese fue el lugar que escogió David. Y muy atentos a este dato, no es David quien construye el templo. Si bien es cierto, él es quien se lo imagina, él es el quien se lo siente como una revelación para guardar todo lo referente a su culto a Dios, no es David quien los construye, sino Salomón. Recuerden que después de que lo construyen, se destruye, se reconstruye, se vuelve y se destruye, y se está esperando el tercer templo. Lo que aparece allí en la imagen, muchachos, es una sección o una foto de primer plano de una de las partecitas del Muro de las Lamentaciones. El Muro de las Lamentaciones es el vestigio que queda del antiguo templo de Jerusalén. Y por eso es un lugar tan importante dentro del mundo judío, porque se espera la llegada del Mesías que reconstruirá ese templo. En ese Muro de las Lamentaciones, miren que está lleno en cada espaciecito por papelitos, porque se escriben muchas peticiones, oraciones, solicitudes. Curiosamente es de los lugares más sagrados dentro del mundo judío, pero también cobra bastante relevancia este muro, tanto para los musulmanes como para el pueblo cristiano. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Muy bien, el Sabbat. Así es. Sí o sí, nosotros tenemos que hablar del Sabbat o del Shabbat dentro del pueblo judío. El Shabbat no comienza el sábado por la mañana, ¿sí? El Shabbat comienza en el atardecer del viernes. Yo tengo una tía que no es que sea judía, sino que es adventista del séptimo día, y los adventistas tienen muchas tradiciones muy similares a los judíos. Y entre esas tradiciones es el guardar el sábado. Ellos empiezan a guardar el sábado, ya lo tienen decidido desde las 6 de la tarde del día viernes hasta las 6 de la tarde del día sábado. Para ellos ese es el sábado, porque es desde el atardecer de un día al atardecer del otro día. Debe ser celebrado en primer lugar mediante la abstención de cualquier clase de trabajo. Acuérdense que el séptimo día, ¿sí?, se refiere al sábado, el día en que Dios descansó, y como mandato dentro de los 10 mandamientos que le reveló Dios a Moisés. Por lo tanto, es la forma en la que Dios asegura la relación y la nunca pérdida de conexión con su pueblo, que al menos un día de la semana se guarde para él. Entonces es el día sagrado dentro de la semana para los judíos. Muy bien, efectivamente, el yarmulke, o el también llamado como kippah. El kippah no aparece en la Torá, ¿sí? El kippah es del Talmud.
¿Se acuerdan que en el principio pues hablamos del Talmud y que el Talmud es una serie de interpretaciones rabínicas de la Torá? Por eso se les da la importancia como mandato divino, porque está también en el Talmud, ¿sí? Y es bonita la explicación del kippah, ya Ariel nos lo explicó. Recordemos que es tener presente que Dios está por encima de todos nosotros, ¿sí? Que Dios está presente y por encima de todos nosotros. Es de uso obligatorio incluso para los no judíos al entrar y permanecer en lugares de culto. Aquí en Bogotá está el centro israelita, ¿sí? Está pegado además también a la sinagoga judía, que es la sinagoga más importante de toda Colombia y está aquí en Bogotá. Y uno de los hermanos de aquí de la casa el año pasado visitó esa sinagoga porque fue invitado también allí por el rabino, ¿sí? Y cuando entró, antes de entrar, lo primero que le dijeron fue eso, que tenía que usar el kippah. Y tienen como unos kippah o unos yarmulkes, que es el otro nombre para el kippah, destinado para todos los visitantes hombres, que son los que están obligados a su uso, ¿sí? Entonces, curiosamente, todos los judíos hombres deben utilizar el kippah. La mujer no tiene ese mandato, también nos lo decía Ariel, pero inclusive los no judíos al entrar en lugares de culto judío deben usarlo. Muy bien, la sinagoga, efectivamente. La sinagoga se trata de un sitio de oración y estudio, pero también de reunión, diálogo e interpretación de la Torá. De ahí su nombre hebreo, Casa de la Asamblea. El nombre significa Casa de la Asamblea o el nombre literalmente significa iglesia, ¿sí? Porque así como para nosotros la palabra iglesia, pero es que la palabra iglesia tiene un origen griego que es eclesia, significa asamblea. Para ellos, el nombre asamblea lo utilizan desde el hebreo y es sinagoga, ¿ok? Entonces la sinagoga, asumámoslo con la misma analogía que hacemos para nuestros templos cristianos, es un sitio de oración, es un sitio de estudio, reunión, diálogo, interpretación de la Torá, en donde el rabino se pone pues enfrente, hay una serie de rituales, etcétera. Es muy interesante pues todo lo que se vive allí en la sinagoga. Si ustedes se dan cuenta, fíjense pues allí en la imagen que tienen en la pantalla. La sinagoga tiene allí en la parte superior central un vitral y ese vitral tiene la estrella de David como símbolo principal dentro del pueblo judío y dentro de la estrella de David, fíjense allí también en esa imagen aparecen los 10 mandamientos. En la parte del fondo, no sé si alcanzan a mirarlo allí muy bien, tienen dos menorá, que son dos lámparas de 7 brazos, entonces las tienen allí en el fondo. Y en la parte central tienen una especie de altar, pero no es un altar, sino que es donde se hace la lectura sagrada de la Torá y en donde todos los hombres a llegar a cierta edad deben estar obligados a en cada una de las sinagogas leer algún texto de las Sagradas Escrituras. Recuerden que inclusive al mismo Jesús aparece relatado en los evangelios, le correspondió un momento la lectura de uno de los rollos y le correspondió el de Isaías, ¿sí? Cuando estuvo en la sinagoga en la que le tocaba a él leer. Última pregunta, esta no tiene explicación porque de esta última pregunta voy a conectar para la próxima clase, que es muy fácil. Por supuesto, Israel es el país en donde la población tiene a la mayoría judía.